Buenas tardes, mi nombre es Marbelis Gutiérrez, abogada libre ejercicio, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme y darme la oportunidad de estar aquí en este día, ayudándolos a ustedes y ayudándome a mí misma también a obtener más conocimiento en cuanto a la materia penal y criminología. Voy a hacerles una breve defensa sobre varias preguntas que les voy a responder sobre una extorsión agravada, y las cuales son las siguientes preguntas. La número 1, ¿verdad? Explicar por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a un libre albedrío. ¿En qué fase se ubica esta pregunta? Para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicción del juez sobre la existencia o no de los hechos que intercedan en el proceso, en forma que se ajuste a la realidad, es indispensable, ¿verdad?, otorgar la libertad para que las partes y el juez puedan no tener todas las que sean pertinentes, con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad versen sobre los hechos que la ley nos permiten investigar o que resulten inútiles por existir presunción legal de lo que hace innecesario o le sea claramente impertinente o idóneo. Basándonos con el principio de prueba libre, ¿verdad?, quiere decir que las partes en el proceso pueden llevar cualquier medio probatorio que consideren pertinentemente para esclarecer los hechos. Considerando esto, este proceso se encuentra en la fase de juicio oral. La pregunta número 2, ¿verdad?, explicar por qué las actas policiales y actas de entrevista no pueden atribuírsele la naturaleza, por la naturaleza, las pruebas anticipadas. El artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal señala que la prueba anticipada, cuando sea necesario practicar un reconocimiento o una inspección o una experticia, que por naturaleza y por características deban ser consideradas como actos definitivos o irreproducibles, o cuando se deba recibirse, ¿verdad?, una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez o a la jueza de control que lo realice, ¿verdad?, y que si este obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez o jueza, ¿verdad?, practicará este acto, si se considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, más que todo a la víctima, aunque no se hubiese querellado, quienes tendrán este derecho, ¿verdad?, de asistir a las facultades y obligaciones previstas en este código, ¿verdad?, en la práctica de la prueba anticipada, o un defensor o una defensora pública. Las mismas pruebas no recolectadas, como lo señalado del precipitado artículo. La pregunta número 3, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, nos decía que explique por qué las actas policiales no son autónomas y carecen del valor de las mismas, la cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y constituyan la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes. Resulta que las actas policiales carecen de valor probatorio alguno, y las narraciones, conclusiones o señalamientos conferidos en tal acta solo adquieren el valor probatorio en la medida en que las personas que hayan suscrito dicho acto hayan sido promovidas como testigos y evacuadas en la oportunidad que se celebre el juicio oral. Por tanto, tal acta no es autónoma y carece del valor en sí de la misma. La pregunta número 4, ¿verdad?, explique si el juez o la jueza, con la motivación del auto fundado, puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas, las evidencias recolectadas en el sitio del suceso en la motivación de la sentencia. Considerando que la pena o convicción no lo obtiene el juez generalmente con un solo medio de prueba, sino en el transcurso y la variedad de medios aportados en el proceso, ni tampoco basta para llegar a una convicción meramente subjetiva o caprichosa del juez. El convencimiento que implica la decisión debe ser
la parte de la resultante lógica pues, del examen analítico como tal de los hechos y de una apreciación de los elementos de prueba, la motivación de la sentencia debe ir fundado de hecho y del derecho. La pregunta número 5 se trata de que explique por qué está vedado el juez en prescindir de las reglas de la lógica, del criterio racional o de las reglas de la sana crítica cuando desempeña su función y qué principio procesal se transgrede. La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales como tal, realizada con sinceridad y con la buena fe. En otras palabras, considero que la sana crítica es el método, es la apreciación de la prueba, donde el juez la valora de acuerdo a la lógica de la máxima experiencia y los conocimientos científicamente afianzados como tal. Las reglas de la sana crítica no nos constituyen un sistema probatorio, para nada, distintos de los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un instrumento en el cual el juez, ¿verdad?, está obligado lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en las únicas circunstancias, ¿verdad?, en que se encuentran las condiciones de hacerlo. Esto es cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado. La pregunta número 6. Diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal. Nuestro sistema penal se caracteriza por ser acusatorio. Partiendo de ello, y hasta tanto no exista sentencia definitiva, firme se presume la inocencia del imputado. Ahora bien, la función del juez es impartir justicia, basándose en lo alegado y posteriormente en lo probado por las partes interesadas. Estos elementos permiten al mismo, en su máxima experiencia, dar a quienes le corresponda, en lo absoluto, le corresponda absolución a la condena como tal. En este sentido, no puede hacerse parte del proceso, mucho menos parcializarse o mostrar interés alguno en el mismo. Su fin, en realidad, del juez es llevar a cabo la verdad por medio del artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla que el juez debe valorar las pruebas de manera imparcial, garantizando la igualdad de los criterios al momento de oír a ambas partes. La pregunta número 7. Explique a la luz del anterior planteamiento si es o no procedente la excepción opuesta. Basándose en el debido proceso y lo contemplado en la norma adjetiva penal, el planteamiento es totalmente procedente por cuanto los alegatos promovidos por la defensa tienen total cavidad según las disposiciones. La prueba anticipada fue archivada y el individuo carecía de carácter de imputado. El juez debió tomar la decisión, ¿verdad?, basándose en la prueba, y por tal motivo se tuvo esta resuelta como tal. Es opinión de esta maestrante que la defensa actuó bien en ejercer el recurso en búsqueda de la obtención de su pretensión. Pregunta número 8. Explica el Ministerio Público, sin que previamente haya cumplido con el requerimiento establecido en los artículos 298 y 299 de la norma adjetiva penal, de reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Puede presentar acusación fiscal en el proceso penal. Para preservar los derechos de la víctima y un proceso transparente, el fiscal superior deberá conocer del hecho y reasignar a un nuevo fiscal que no posea un criterio previo o conocimiento del mismo. Si fuese el caso, ¿verdad?, que de este se origine una nueva motivación en sí del archivo fiscal, que tendrá toda la fuerza y toda la cavidad que se seguirá en el proceso. Pero tal planteamiento serio, improcedente, serio improcedente a los efectos de la interrogante planteada supra. La pregunta número 9.
Explique el por qué prosperar en derecho o no una acción de nulidad absoluta contra las actuaciones judiciales, competencia para declarar la nulidad. Si prospera cuando se vulneran los derechos constitucionales y los derechos fundamentales del imputado. El artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela lo reza. Y luego de la defensa puede pedir la nulidad absoluta, el cual está plasmado en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece nulidades absolutas. Pregunta número 10. Explica el procedimiento incidental establecido en los artículos 297, 298 y 299 del Código Orgánico Procesal Penal. El procedimiento incidental como tal, que se establece en el artículo 297, refiere que no habrá perjuicio en la apertura del caso si aparecen nuevos elementos de convicción. Si esto ocurriese, ¿verdad?, se tiene que notificar a la víctima que intervino en el proceso. Es obligatorio, hay que notificarle, ¿verdad?, obligatoriamente. Y de esta manera cesará toda medida cautelar decretada en contra del imputado o de la imputada. Asimismo, la víctima puede solicitar la reapertura de dicha investigación. Por otra parte, el artículo 298, en el que la fiscal del Ministerio Público deciden archivar las actuaciones, la víctima puede y está en su derecho de dirigirse al juez o a la jueza de control para solicitar que examine los fundamentos de dicha medida. Seguidamente, el artículo 299 nos establece que si el tribunal encontrara fundada la solicitud de la víctima, así la declarara de manera formal y ordenara el envío de las actuaciones del fiscal superior para que éste mismo ordene a otro fiscal pertinente, es lo que lo establece en el artículo 299 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es todo, muchas gracias, agradecida, y espero que les sirva de mucho esta información de este examen que acabo de presentar.